Bien, ya está grabando. Bueno, como vieron, ya subí ahora sí se ha estado subiendo más o menos en tiempo las presentaciones, los videos en el canal de YouTube. Ya subí incluso la presentación de lo que faltaba de introducción, perdón. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que ya están viendo con Abraham, pero lo vamos a ver desde un enfoque diferente, intentando resolver algunas dudas. Entonces, me voy a ir más o menos rápido, no, el video va a quedar ahí. Voy a convertirlo en formato PDF la presentación para posteriormente enviárselas y que la puedan consultar rápidamente. Son conceptos que, aunque están viendo con Abraham muy a detalle, soy más puntual en esos conceptos para que les quede claro lo que están viendo con Abraham. ¿Sí? Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Ya la ven ahí? Ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar del sistema óseo. Vamos a hablar de una pequeña introducción, el esqueleto craneal, el esplacnocráneo, condrocráneo, dermatocráneo, que ya lo están viendo con Abraham, el esqueleto postcraneal, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Es el tema más extenso, pero yo lo voy a ver muy rápido. ¿Por qué? Porque lo van a ver a detalle con Abraham, pero sí hay cosas que Abraham de repente menciona y no se las había mencionado antes, y como que el concepto siento yo que no queda muy claro. Entonces me parece que la manera que quede claro este concepto para ustedes es precisamente ¿cómo se llama? El contemplar esta pequeña presentación, no con los magníficos dibujos de Abraham, pero sí un poco más clara en cuanto a algunos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner el puntero láser y vamos a comenzar. Entonces, este cuadrito que ya lo habíamos visto es nuestro cuadrito por excelencia para ver el origen embrionario de la estructura que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, en el caso del esqueleto, vemos que este proviene del mesodermo y del endodermo. ¿Sí? Del mesodermo vemos que viene el esqueleto y otros tejidos conectivos, y del endodermo vemos que viene la laringe y la tráquea. Recordemos que la tráquea tiene una serie de huesecillos que son los huesos traqueales, trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces, viene de estas dos capas blastodérmicas, de este origen embrionario viene el esqueleto. Otro detalle que no han visto muy profundamente, siento yo, con Abraham, es el detalle de la osificación. En el cuerpo de todos los vertebrados tenemos dos procesos de osificación principalmente. El más conocido por todos, es el de la osificación endocondral. Inicia como cartílago y termina como hueso. Esta osificación es la que se da en la mayoría de los huesos largos, en una gran cantidad de huesos largos y huesos cortos. En huesos planos, generalmente la osificación que se da es la osificación de tipo desmal o membranosa, que inicia en tendones o mesénquima. ¿Sí? Es por esto que es muy difícil, no imposible, pero sí es muy difícil que, por ejemplo, un bebé que está aprendiendo a caminar se fracture. ¿Por qué? Porque sus huesitos, la mayor parte de sus huesitos son de cartílago, el mismo material que conforma nuestras orejas. Entonces es muy difícil que un bebé se fracture, no imposible. Sí he conocido casos de bebés que son demasiado tremebundos, ¿sí? Y o sea, tremenditos, traviesos, indómitos, andan trepándose donde sea y todo, y se han fracturado.
Pero la mayoría de los chamacos, como dice uno, sobre todo cuando uno es papá, ¿no? Pues son de hule los condenados, porque de repente azotan, uno se espanta del azotón que dieron y, y pues realmente sí se lastimaron, lloran y lo que sea, pero no les pasó gran cosa, ¿no? Entonces aquí en esta imagen estamos viendo la osificación endocondral. Es la osificación en el caso de un fémur. El fémur de un bebé vemos que, o de un niño muy pequeño, vemos que es casi completamente de cartílago con muy pocas partes osificadas en el, ¿sí? En el centro. Y de repente comenzamos a ver que empieza a haber una osificación del centro hacia los extremos y empieza a crecer hasta que llegamos a un hueso, un fémur de la edad adulta, donde ya está completamente osificado, ¿sí? Es por esto que, por ejemplo, si ustedes, alguno de ustedes, en algún momento tuvo una preocupación por su estatura final, ¿cuál sería? Es que los médicos hacen un estudio muy sencillo. Toman una placa del fémur y basándose en el estudio de lo que vean en el fémur, ellos pueden decir con bastante certeza si ustedes van a continuar creciendo o ya no. ¿A qué me refiero? En la placa del fémur, generalmente, el cartílago se ve muy oscuro, no refleja tanto la radiación, que es el tipo de onda que nos ponen cuando nos toman una radiografía. Sí, es radiación. Entonces el hueso refleja mucho, el hueso se ve blanco prácticamente, ¿no? Entonces se ve blanco y las partes con cartílago se ven muy oscuras, se ven más oscuras, más claras que el entorno, que nada más es músculo, pero se ven más oscuritas, un gris tenue. Entonces, si ellos ven en el fémur un par de líneas hialinas o tenues en los extremos, en esta parte de acá, ellos pueden decir con mucha certeza, pues usted va a seguir creciendo. Si ya lo que ven es un fémur completamente osificado, pues entonces lo que va a ocurrir es que ya su crecimiento se detuvo, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre. Esta es la osificación endocondral. Aquí curiosamente, muy curiosamente en la imagen, se representa el cartílago como en color azul y el hueso como en color morado. Ahorita vamos a ver por qué más adelante. La osificación membranosa o desmal, ¿sí? Se da en huesos poco profundos y tejidos conjuntivos dérmicos. Sí, generalmente se forma de algún tendón, alguna estructura de ese estilo que comienza a osificarse. En ningún momento pasa por cartílago y directamente pasa a hueso, ¿sí? Las partes de un hueso, ahorita vimos el fémur y entonces vamos a hablar de las partes de un hueso. Las principales partes de un hueso son la diáfisis, que es la parte central, ¿sí? Las epífisis, que son las partes distales del hueso, o sea, las partes que están en los extremos, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de hueso esponjoso y hueso compacto. Generalmente las fracturas ocurren en el hueso compacto. El hueso esponjoso es más difícil de fracturar, pero no imposible, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Aquí hay un detalle interesante, quiero que observen la figura y que me digan qué detalle les llama la atención. A ver, quiero que sean observadores. Los biólogos tenemos la enorme capacidad de ser muy observadores. ¿Qué es lo que observan en el dibujo que les llama la atención?
¿Nadie? Lo voy a señalar. Esta como rosa de los vientos. ¿Sí? Esta como rosa de los vientos está... Pues nosotros la hemos visto generalmente en mapas. ¿Sí? Generalmente la hemos visto en mapas. Y tiene norte, sur, este, oeste. ¿Sí? Norte hacia arriba, sur hacia abajo, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Pero esta tiene P, D, M y L. ¿Sí? ¿Qué significarán esas letras, chicos? ¿Está bien? Bien, lo que significan es proximal, distal, medio y lateral. Esta es una manera muy brillante, a mí me parece, de darnos a entender cómo está colocado el hueso, este hueso en nuestro cuerpo. Proximal, está más próximo hacia el centro del cuerpo, de tal manera que esta epífisis es la epífisis proximal, la epífisis que está hacia la cadera. ¿Sí? Nuestro fémur, recordemos que se encuentra en el muslo, entonces esta epífisis, que es la epífisis proximal, se encuentra en la cadera, es lo que articula con nuestra cadera, con el acetábulo de nuestra cadera. ¿Sí? Esta epífisis es la que articula con nuestra rodilla. Por lo tanto, es una epífisis distal. ¿Sí? Esta parte es la parte medial, es decir, esta parte del fémur es la que va hacia el interior, la que se encuentra cerca de la columna vertebral, casi alineada con la columna vertebral, la que va hacia el interior del muslo, vamos a decirlo así, ¿sí? Y la parte lateral, que es esta de acá, es la que recorre la parte externa del muslo. Entonces, gracias a esta mini rosita de los vientos, nosotros podemos tener una idea de cómo está orientado y colocado este hueso. ¿Sí? Eso es bien importante porque, por ejemplo, hubo un caso muy chistoso de un paleontólogo muy famoso que yo creo que lo conocen, Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould es autor de libros maravillosos que tienen una peculiaridad que a mí me llama muchísimo la atención. La mayor parte de esos libros los puedes leer como tú quieras. Puedes comenzar por el último capítulo y no por eso vas a spoilearte cosas que ya vieron. ¿Sí? Son como compendios. Entonces, uno de los libros más famosos que tiene Stephen Jay Gould es el Pulgar del Panda, ampliamente recomendable, muy recomendable. ¿Sí? Tiene otros como La vida maravillosa, que habla aquí sí habla sobre las formas fosilíferas del esquisto de Burgess. Está en Canadá. Tiene otro que me llama mucho la atención, ¿cómo se llama? A mí me resulta curioso cómo se llama el libro, porque dice que el hueso del brontosaurio y la nalga del ministro. No, ese no lo he leído, no entiendo a qué se refiere con la nalga del ministro, pero ya me imagino alguna barra basada. Además, Stephen Jay Gould le gustaba mucho el béisbol. Bueno, ¿cuál es la historia de Gould y por qué lo estoy mencionando ahorita? Gould desde muy pequeño le gustó la paleontología y tuvo a bien en una de sus andanzas por el lugar donde vivía, había un terreno abandonado y entonces se puso a cavar por ahí para ver qué encontraba y todo, y encontró huesos. Él creyó que eran huesos de una serpiente y los ensambló y ensambló una serpiente bastante larga. Esos fueron de sus primeros descubrimientos cuando escuincle, o sea, muy pequeño.
Tiempo después, cuando ya se hizo paleontólogo, cuando ya estudió anatomía, una anatomía paleontológica, que a veces es un poquito diferente. Diferente en el sentido de que algunos términos los manejan distinto, ¿sí? Ligeramente distinto, tienen otros nombres, etcétera, etcétera. Y sorpresa, se dio cuenta que lo que había ensamblado en realidad habían sido las vértebras de un camello fósil, ¿sí? Porque las conservó. Entonces ya dijo, ah, caray, no era una serpiente, era un camello fósil, ¿no? Entonces esa es la importancia de conocer los huesos y conocer cuál es su posición y su ubicación y todo esto. Bien. ¿En dónde tenemos huesos? En todas estas partes. Entonces, en el esqueleto, podemos hablar de esqueleto craneal, el esqueleto craneal se divide en tres para su estudio, que es el esplagmocráneo, el condrocráneo y el dermatocráneo. Aunque nosotros cuando vemos un cráneo, cuando nos aproximamos a un cráneo, lo que vemos es una sola unidad, ¿sí? Pero quiero que piensen en un cráneo como las matrushkas, estas muñequitas rusas que se van metiendo la más pequeña en la otra, de siguiente tamaño, y les vas poniendo la tapa y al final te queda una sola muñequita de matrushka, son hechas de madera, ¿sí? Y pero tiene toda una serie de matrushkas más pequeñas. Lo que quisieron simbolizar los rusos con eso es precisamente el linaje materno, ¿no? Y todo, pero para el cráneo nos sirve perfectamente para que entendamos que aunque estamos hablando de tres tipos de cráneo, como lo están viendo también con Abraham, es como una matrushka, están metidos unos dentro de otros. De hecho, tengo una imagen que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque eso me aclara completamente el punto. Los dibujos de Abraham son extraordinarios, pero este dibujo hecho por Romer me aclara perfectamente cómo están acomodados estos tres tipos de cráneos, ¿sí? Y tenemos el esqueleto postcraneal o somático, que se compone de esqueleto axial, que es la notocorda y la columna vertebral, y el esqueleto apendicular, que son la cintura pectoral o escapular y la cintura pélvica, además de las extremidades, ¿sí? Brazos, piernas, manos, pies, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este diagramita, pues espero sea bastante claro para ustedes, ¿sí? Y otro que me encontré por ahí en la red y lo secuestré inmediatamente porque me pareció fabuloso, dado que de repente hay mucha confusión acerca de cómo nombrar a las estructuras de los músculos que se fijan al hueso o a las estructuras, pues más bien blandas que hacen que se fije un hueso con otro. Entonces, un tendón es lo que fija a un músculo a un determinado hueso. De tal manera que cuando, por ejemplo, si se presenta en algún momento una luxación de codo, de hombro, lo que se daña son los tendones, ¿sí? Cuando tenemos problemas de rodilla, lo que se daña son los ligamentos, porque en la rodilla, aunque hay músculos, los músculos se fijan a otra cosa, y más bien en la rodilla lo que la mantiene unida son los ligamentos. Entonces, con esto queda hecha la diferenciación. Tendón conecta músculo con hueso, ligamento conecta hueso con hueso. ¿De acuerdo? Bien. Hay diversos tipos de hueso. Según la forma que tiene, es como lo clasificamos. Tenemos los huesos largos, como el que ya vimos, el fémur, ¿sí? ¿No? Que vemos la diáfisis y las epífisis aquí, la proximal, la distal. Tenemos los huesos cortos, como esta vértebra, y tenemos los huesos planos, como este hueso del cráneo, ¿sí? Nuestro cráneo está formado por huesos planos,
Nuestra columna vertebral está formada por huesos cortos y algunas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo el húmero que tenemos aquí en el brazo o el fémur que tenemos en el muslo, está formada por huesos largos. Curiosamente, nuestro brazo tiene huesos largos, el húmero, los huesos de aquí del antebrazo, y en las falanges, es decir, cada uno de los huesitos que forman nuestros dedos, que de hecho ahí se ve esas marcas que tengo en mis dedos, muestran cada una de mis falanges, ¿sí? Mientras acá tenemos huesos largos, en esta parte del brazo tenemos huesos largos, aquí tenemos huesos cortos. Entonces, para que vean la combinación de huesos largos y cortos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que les decía hace rato acerca del color. Este proceso, lamentablemente en la materia no lo hacemos porque resulta muy caro y muy complicado de hacer. No imposible, pero sí bastante complicadito. Se llama el proceso de diafanización o transparentación. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Esto es que retiramos las vísceras del cuerpo de un animal, en este caso son 2 peces, retiramos las vísceras, retiramos los ojos, retiramos la mayor parte de las escamas, es decir, estamos retirando parte de la epidermis, nos quedamos prácticamente con la musculatura y empezamos a aplicar tanto hidróxido de potasio como una enzima. Este procedimiento se va dando gradualmente, lo vamos poniendo cada vez a mayores concentraciones, sin llegar a concentraciones muy altas, porque desharía completamente todo el ejemplar, ¿sí? Se desharía. Y ya que lo tenemos en cierta medida transparente, que ya la musculatura se ve transparente, que ya alcanzamos a apreciar a simple vista los huesos, es que lo sumergimos en una solución de azul de toluidina y alizarina, ¿sí? La alizarina es roja y el azul de toluidina, como el nombre lo dice, pues es azul. La alizarina lo que hace es que se fija y tiñe aquellas estructuras que están osificadas, que están calcificadas, es decir, se fija al calcio. Y el azul de toluidina se fija a aquellas estructuras que son cartilaginosas. Entonces, por eso, en la imagen de cuando estamos viendo la osificación, el hueso cuando es de cartílago es azul y cuando ya es de hueso compacto es como rosa o morado. Aquí tenemos 2 ejemplares de pez mariposa, ¿sí? Este ejemplar que estoy señalando únicamente se trató con rojo de alizarina, ¿sí? Con alizarina. Y se trató con rojo de alizarina y con azul de toluidina. Consecuencia de solamente vemos los huesos, pero no distinguimos los cartílagos. Y de alcanzamos a ver en dónde hay cartílagos, ¿no? Podemos ver en las partes donde tenemos color azul, esa zona es cartílago, ¿sí? Este proceso, alguna vez lo intentamos en el laboratorio, uno de sus compañeros, bastante, de esos chavos muy aventados, que, yo sí me lo aviento, profe, y vamos a hacerlo, ¿no? Hay 2 maneras de hacerlo, una es con la enzima y otra es sin la enzima. Sin la enzima no queda muy transparentado, pero se alcanza a ver. Entonces optamos por hacerlo sin la enzima. Empezó a trabajar sus lagartijas, trabajó un par de lagartijitas que conseguimos en el herpetario ya muertas, ¿sí? Y sorpresa, cuando estábamos en el proceso de transparentación, en uno de los cambios del hidróxido de potasio, me le enseña la lagartija, me dice, ¿cómo ve, profesor? Le digo, pues ya, prácticamente ya está, yo creo que este es el último cambio. Craso error. Hace el cambio, llega a las pocas horas para ver cómo va, y la lagartija ya había desaparecido, era una
era una, el cuerpo de la lagartija era una cosa mucosa ya sin forma, y hasta los huesos se habían deshecho. Entonces le hubiéramos parado ahí y hubiéramos tenido una transparentación exitosa. Desgraciadamente no la hubo y ¿cómo se llama? Se perdió el ejemplar. Ahí comprobó el alumno primero se preocupó porque dijo, bueno, ¿cómo me va a evaluar el laboratorio si ya no tengo ejemplar, ¿no? Evidentemente no soy tan estricto y como le dije, no, pues lo que voy a evaluar es tu trabajo, no tanto el que me entregues un ejemplar. O sea, ahora sí que a mí me constó porque iba al laboratorio ahí donde yo estoy en la facultad, al aula de cómputo y microscopía del programa en ciencias biológicas. Él iba a la parte de microscopía y tenía su ejemplar. Luego yo vi cómo estuviste trabajando y vi que fue pues, uno de los, cuando hay errores en alguna técnica se les denominan artefactos. Entonces, como le dije, fue un artefacto de la técnica. Tú no debes preocuparte. ¿Por qué? Porque no va a haber una mala calificación porque no hay ejemplar. Había ejemplar, pero desapareció, desgraciadamente, por un artefacto de la técnica, pues ya, ¿no? Lo que se califica es cómo empleaste la técnica. Entonces, esto, pues, desgraciadamente no lo logramos, pero, por ejemplo, estos dos ejemplares evidentemente están hechos también con la enzima. Nada más que la enzima eleva el costo de la técnica mucho, 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 mucho. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al esqueleto craneal. El esqueleto craneal parece una estructura única, pero en realidad son tres, como ya lo habíamos dicho. La porción más antigua la denominamos esplagmocráneo. Ahorita vamos a ver cuál es la porción más antigua. Condrocráneo es la siguiente porción en antigüedad, ¿sí? Es muy, muy importante porque es la que sirve de sostén a los órganos de los sentidos, ojos, oídos y nervios olfatorios, que es la que han estado viendo constantemente con Abraham en los tiburones. Las cápsulas ópticas y olfatorias son condrocráneo. ¿Sí? Y el dermatocráneo es la parte más evolucionada y está formada, como su nombre lo dice, por huesos dérmicos. Evidentemente, en un tiburón, lo que no hay, por ejemplo, es dermatocráneo. Tenemos esplagmocráneo y condrocráneo, tan se acabó. En el tiburón solo hay dos tipos de cráneo. ¿A partir de dónde tenemos dermatocráneo? A partir de los peces óseos. ¿Sí? Entonces, espero que con esto les quede ya más claro lo que van viendo con Abraham. Les digo que esto es para esto. Esta es la imagen que les digo que me encanta, porque son los tres cráneos en la unidad que conocemos como cráneo. En color amarillo va a estar el esplagmocráneo, en color azul va a estar el condrocráneo. Una vez más, el color azul, como lo que tiñe el azul de toloidina, es el cartílago, es un cráneo cartilaginoso, y en color rosa, el dermatocráneo. En el caso del cráneo de un Amia calva, así se vería, si lo pudiésemos ver. Si transparentásemos el dermatocráneo del Amia calva, así veríamos los otros dos cráneos. El condrocráneo, fíjense cómo sostiene ojos, sostiene lóbulos olfatorios y por acá debe estar el oído. Y el esplagmocráneo. Sin embargo, cuando nosotros observamos el cráneo de un Amia calva, lo que observamos es únicamente el dermatocráneo, únicamente esta parte. ¿Sí? Si pudiéramos transparentarlos y darles color de alguna manera, esto sería lo que veríamos. La porción más primitiva es el esplagmocráneo, lo que forma los arcos faringios y las mandíbulas. La siguiente, en cuanto a términos primitivos se refiere, es el condrocráneo. Y la parte más novedosa, más nueva del cráneo es el dermatocráneo. Entonces, es como las muñequitas estas matrushkas, ¿no? Se mete una en otra y van, al final tenemos una sola muñequita matrushka, pero dentro tiene todas las otras.
Con el cráneo ocurre lo mismo. ¿Sí? El esplagmocráneo va a estar formado por arcos faríngeos. Al ser el más primitivo, va a estar formado por los arcos faríngeos. Y quiero que noten aquí algo, este cuadro es bien importante, por eso esta presentación se las voy a pasar en PDF, para que la tengan y tengan acceso a ella rápidamente, sin ningún problema. Tenemos 7 arcos faríngeos o 7 arcos branquiales, el nombre que le quieran dar. El nombre más correcto es arco faríngeo. Sin embargo, arco branquial, te entienden perfectamente que te está refiriendo a estos arcos. Fíjense, el arco 1 en los elasmobranquios forma parte del cartílago de Meckel y el palato cuadrado. En los teleosteos forma el articular, el cuadrado y el epipterigoide. Igual en los anfibios, igual en los reptiles y aves. Y en los mamíferos, ¿qué es lo que forma? Martillo, yunque y aliesfenoides. El martillo y el yunque, ¿dónde se encuentran? En el oído. Entonces, a esto se refiere que estas estructuras, el martillo y el yunque, sean homólogos del arco faríngeo número 1 y del cartílago de Meckel o palato cuadrado. Es decir, este es su pasado y este es su presente. A esto se refiere. De hecho, cuando estamos en clases presenciales, una de las preguntas predilectas de Abraham es homólogos del martillo y el yunque. Ups, muchas veces a ustedes los estudiantes así con que, ay, ¿cuál había dicho? El cartílago de Meckel y palato cuadrado, estamos hablando de los esmobranquios. Si estamos hablando de teleosteos, va a ser el articular, el cuadrado y el epipterigoide. ¿Sí? El arco faríngeo número 2, en el esmobranquios forma la iomandíbula, el ceratoial, el basillal. En los teleosteos, iomandíbula, simpléctico, interial, ceratoial, hipoial, basillal. Anfibios, estribo, extracolumnela, ceratoial e hipoial. Estribo y extracolumnela. Huesecillos del oído. Reptiles y aves, estribo y ceratoial. Mamíferos, estribo, hueso del oído. Entonces, se van dando cuenta cómo se van presentando los homólogos, de tal manera que si yo les preguntara, homólogo del arco número 2, del arco faríngeo número 2, en un mamífero, ¿cuál es? Pues el estribo, ¿sí? Y así continuamos con los demás arcos. Fíjense cómo a partir del cuarto al séptimo, perdón, forman los arcos branquiales. En los peces se pierde un arco branquial. En los anfibios, que ya no hay branquias como tal, forman los cartílagos laringeos. Esto tiene la interrogación, ¿por qué? Porque no se sabe bien de dónde se forman. Puede ser de ahí, puede no ser de ahí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder discernirlo y saberlo y dar respuesta a esta pregunta de la anatomía? Estudiar el desarrollo anatómico de un animal. ¿Sí? ¿Han visto los peces cebra? Esos que ahora venden de colores, color rosita, color verde fosforescente, color amarillo fosforescente, color azul fosforescente. Son peces, son peces que tienen genes de medusa. Estos genes de medusa lo que hacen es que le dan ese color al pez y lo tiñen artificialmente, ¿sí? Son animales transgénicos porque tienen genes de otro organismo completamente diferente, una medusa.
Esos peces no se hicieron así nada más por capricho para que los acuaristas como yo los tengamos y ¡ay, qué bonito se ven! Y todo eso. No, esos peces se hicieron precisamente para poder estudiar el desarrollo embrionario sin tener que matar a los ejemplares. Porque esos peces, al ser transgénicos, desde muy pequeños ya están teñidos de ese color. Tú los sometes a luz negra y ese color brilla prácticamente, parece que está emitiendo luz. ¿Sí? Y entonces tú puedes ver el desarrollo embrionario sin necesidad de estar sacrificando a los animales. ¿Sí? Como antes. Antes lo tenías que teñir, entonces tenías que, híjole, los de esta edad ya no llegaron a edad adulta, ¿no? Porque los tenías que sacrificar, hacerles todo el proceso todo el método de tinción y poder verlos. Y por eso es que esto tiene signos de interrogación. ¿Por qué? Porque no sabemos que vienen del arco faríngeo, pero no tenemos la certeza que vengan de ahí. ¿Sí? Exactamente de ese arco faríngeo. Entonces, por eso se puede resolver con animales transgénicos como los peces cebra. ¿Cuál es la limitante del pez cebra? Que está aquí. Es un teleósteo. ¿Qué necesitaríamos? Una lagartija transgénica con genes de medusa para que brillara igual y poder estarla sometiendo a la luz y estarla a la luz negra y estar viendo cómo prenden y brillan sus estructuras y estar viendo cómo evolucionan. ¿De acuerdo? Es por eso que no se ha resuelto esta pregunta. El pez cebra es muy utilizado actualmente. Es el ratón de laboratorio por excelencia, pero anatómicamente tiene esta limitante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a este dibujito que me encontré y que siempre lo he bajado para poder ayudarles, sobre todo para que entendieran qué onda con los arcos faríngeos y cómo es que evolucionan a los huesos del oído, porque a veces cuesta un poco de trabajo. Tenemos una forma básica que es hipotética, realmente no sabemos si algún animal alguna vez estuvo así. Presuponemos que sí, no conocemos ni el fósil ni nada que haya estado así, pero presuponemos que sí. Aquí intuimos que hay un octavo arco faríngeo, que es el arco denominado número 0. Posteriormente, se va transformando en un elasmobranquio, se transforman, y este arco 0 se absorbe en parte del palato cuadrado y parte del cartílago de Meckel de un tiburón, ¿sí? O sea, se integra. Ese hueso se integra. Vamos a ver que muchos huesos sufren esos procesos de integración a otros huesos y cosas por el estilo. Entonces se integra y nos forma, y lo demás forma los arcos branquiales del tiburón. ¿De acuerdo? En un saurópsido, este primer arco faríngeo lo que forma es parte del cuadrado y el epipterigoides y el articular. ¿Sí? El segundo arco yoideo, que es el anaranjadito, nos forma ya el estribo, un músculo del oído, el hueso del oído, ¿sí? Y el séptimo arco faríngeo está formando ya los anillos traqueales. ¿Se acuerdan que les dije que la tráquea también tenía huesos? Son huesos combinados con tejido membranoso, entonces por eso la tráquea, al día que vean una tráquea, se va a ver así, como un tubo con algunas estructuras más duras y otras más blandas. ¿Sí? Entonces aquí ya se forman los anillos traqueales. Y en un mamífero, ya el arco número 1 forma el aliesfenoides, el martillo, el yunque
parte del estribo, ¿sí? Parte del estribo y y ya los demás pues forman los anillos traqueales, forman el hioides, se forman el cricoides, etcétera, etcétera. Y entonces estos huesos son el homólogo de los arcos faringios. De tal manera que si la pregunta del examen fuera, ¿cuáles son los homólogos de los arcos faringios? Yunque, esfenoides, estribo, epiglotis, anillos traqueales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso sería. Entonces, esta imagen me gusta mucho precisamente por eso, porque les deja ya muy claro qué onda. Ahora, hay dos teorías de cómo se comportan los arcos faringios. Tenemos la teoría serial, donde el arco faringio 0 se pierde, se conserva el arco faringio 1 y los otros 7, ¿sí? Y la teoría compuesta, donde el arco faringio 0, ¿sí? El arco faringio 0 se adhiere de alguna manera al arco faringio 1 y forma parte de la mandíbula. ¿Cuál de estas dos teorías es la correcta? No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. Ahí están las características de la teoría serial y la teoría compuesta. ¿Sí? Entonces, no lo podemos saber. ¿Por qué? Por lo que ya les había explicado. Entonces, pues esto puede ser algo que descubran ustedes si es que deciden dedicarse a la anatomía, ¿no? Y sea bastante interesante. Su aporte, ¿sí? Bien, ahora, la suspensión mandibular, es decir, cómo se suspende, cómo se sostiene la mandíbula, que es parte del esplagmocráneo, con el resto del cráneo. Entonces tenemos una suspensión paleostílica muy, muy primitiva, eautoostílica, ¿sí? Y ostílica, que es como la que tienen algunos tiburones, ¿sí? Algunos peces, y la metaautoostílica o craneostílica, también llamada así, que es la que se presenta en, ¿cómo se llama? En la que se presenta en nosotros. Es decir, ya la suspensión mandibular, si nosotros tocamos nuestra mandíbula superior, está pegada, si lo vamos tocando, lo vamos tocando, lo vamos tocando, está pegada al cráneo. Lamentablemente, cuando nos damos cuenta que no está, que era un hueso que originalmente no estaba pegado al cráneo, cuando hay un accidente. Hace tiempo una amiga mía tuvo un accidente muy fuerte en su coche, y del golpe que se dio aquí con el volante, esta parte se cayó, o sea, se fracturó de esta forma. Entonces estaba caída la mandíbula, no podía abrir porque conforme abría la de abajo, esta se iba desplazando, claro, le causaba mucho dolor, ¿sí? Entonces tuvieron que ponerle unos alambres así bastante feos por acá para poder fijar el hueso, y allí fue donde se comprobó, de hecho se lo platiqué y me dice, mira de qué manera vine a aprender anatomía, ¿no? Lamentablemente de esa forma. Y pues sí le dije, no, pues es que eso comprueba que tu mandíbula nunca, evolutivamente hablando, no estuvo fija desde el principio, sino se fue fijando ya conforme pasó el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. El condrocráneo. Este es otro cuadrito, no es necesario que se lo aprendan, también se los voy a pasar, donde las distintas partes del condrocráneo, las distintas partes del condrocráneo van a, se van cambiando de acuerdo
Aunque algunas no cambian, ¿no? Por ejemplo, aquí esta parte del condrocráneo no cambia ni en los peces óseos ni en hasta los mamíferos. Sigue siendo supraoccipital, exoccipital o vacío-occipital, ¿sí? Aquí, por ejemplo, sí cambia, ¿no? El mesetmoides está ausente en anfibios, reptiles, aves, y en los mamíferos solamente está ausente en los mamíferos primitivos ungulados. Los turbinales, esos están en el, como su nombre lo dice, como turbina, están en el interior de la nariz. Es parte de lo que se ve al interior de la nariz. ¿Sí? Bien. El condrocráneo, ¿cuál es la importancia? Es el siguiente en grado evolutivo, ¿sí? O sea, es el siguiente en términos primitivos. Más primitivo es placnocráneo, o sea, huesos de la mandíbula y del oído. Después viene condrocráneo, el que sostiene los órganos de los sentidos. Aquí están las cápsulas nasales, las cápsulas ópticas y las cápsulas ópticas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que han estado viendo con Abraham, un condrocráneo. ¿Sí? Un condrocráneo es lo que han estado viendo cuando les enseña los cráneos de tiburón. El tiburón no tiene dermatocráneo como tal. Llega hasta condrocráneo, tan se acabó. Tienes placnocráneo y dermatocráneo. Perdón, placnocráneo y condrocráneo. Son los dos que tiene. Ya no tiene dermatocráneo como tal. ¿Sí? Pero a partir de los peces óseos ya tenemos un dermatocráneo. El dermatocráneo se va a dividir, que es la parte ya más evolucionada, se va a dividir en una serie facial, una serie orbital, una serie temporal y una serie de la bóveda. Cada una de las series, bueno, el nombre nos los va diciendo. Serie facial, la de la cara, premaxilar, maxilar y nasal, o sea, todo está aquí. Serie orbital, lacrimal, prefrontal, posfrontal, posorbital y yugal. Está en estas zonas, zona de los ojos. Zona temporal, intertemporal, supratemporal, tabular, escamoso y cuadratoyugal. El cuadratoyugal está por aquí, que es la articulación con todo lo que es la articulación con la mandíbula, ¿sí? Pero es parte del dermatocráneo. Y recordemos que la mandíbula es principalmente parte del esplagmocráneo, pero a donde articula, donde se colocan los huesos, ya viene a ser dermatocráneo, ¿sí? Entonces, no es exactamente como una matrushka, porque la matrushka se mete una dentro de la otra y esa que está dentro no tiene ninguna interacción con la que está más afuera. En cambio, aquí sí hay esta interacción entre el elemento craneal más primitivo, que es el esplagmocráneo, y el dermatocráneo. ¿Sí? Serie de la bóveda, frontal, parietal, posparietal. ¿De acuerdo? Y aquí está, una vez más. De hecho, existen, aquí están las series orbitales, las series faciales, ¿no? Las series temporales, y existe una nomenclatura de huesos, que de hecho la ha mencionado Abraham. Existe una nomenclatura de huesos que por las iniciales nosotros podemos saber de qué hueso se trata. Por ejemplo, QJ es el cuadratoyugal. SQ es el escamoso. ¿Sí? PO es un posorbital. L es el lacrimal. PM es el premaxilar. ¿Sí? M es el maxilar. Entonces, cosas como eso, en la mandíbula, por ejemplo, dentario es el que lleva los dientes. Coronoides también es la parte que lleva los dientes, pero se encuentra en el interior de la mandíbula, es decir, por dentro tiene otro nombre, el dentario. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos, este es el angular AN. ¿Sí? Todos estas letritas a mí me indican, ¿no? Este es el bomeriano,
Este es el palatino, este es el leptopterigoides, este es el pterigoides, ¿sí? Entonces, me van indicando cómo se llaman los huesos. Estos son los huesos hipotéticos de algún, ya de algún, ¿cómo se llama? De alguna amniota, ¿sí? A partir de reptil. En el caso de una ranita, ¿cómo se verían condrocráneo, esplagmocráneo, condrocráneo y dermatocráneo? De esta forma, fíjense. Recordando, esplagmocráneo es la línea, son los que están en amarillo, condrocráneo son los que están en azul y dermatocráneo los que están en rosa. Fíjense cómo aquí el dermatocráneo es muy pequeño, está muy reducido en cuanto a tamaño, pero así es el cráneo de una ranita, ¿no? Si pasamos al cráneo de un reptil como un cocodrilo, ¿sí? O de un arcosauro como un cocodrilo, vemos que el dermatocráneo es mucho más grande, ¿sí? O sea, abarca más espacios. ¿De acuerdo? Entonces, el cráneo de un ave es para mí, las aves son los organismos más evolucionados en muchos términos. ¿Por qué? Porque el poder volar, las adaptaciones que tienen para poder presentar el vuelo, olvídense, las vuelve seres anatómicamente extraordinarios. Entonces, este es el cráneo de un ave. Aquí alcanzamos a ver las partes, están nombradas, pero difícilmente las distinguimos. Aquí distinguimos unas líneas muy tenues. Son las placas del cráneo. El cráneo tiene, el dermatocráneo tiene estas placas. Lo vamos a ver más adelante. Ahí está, con un gatito, el cráneo de un gatito. Tenemos distintas partes del cráneo, están en distintos colores, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo se integran todas, pero todo esto es ya dermatocráneo, ¿sí? La morfología general del cráneo, la bóveda del cráneo, la función, proteger el cerebro, o sea, la bóveda es esto, ¿sí? Todo lo redondito que tenemos. Mandíbulas, función, capturar y procesar el alimento, la respiración, ¿sí? Aparato yoideo. En peces es el soporte del piso de la boca, en los demás vertebrados el sostén de la lengua. En el caso nuestro ya está muy reducido el aparato yoideo y se sostiene la lengua más bien tiene mayor relación con otros músculos. Y recordemos que la lengua es muscular. En el caso de un ostracodermo, ¿cómo estaba el cráneo? Fíjense, esplagmocráneo, condrocráneo y dermatocráneo. De esta forma estaba. ¿Sí queda claro? Entonces ahí ven los tres cráneos en uno y que los tres cráneos tienen relación con el otro. Por eso el ejemplo de la matrushka es bueno para identificar que tenemos tres cráneos en uno, en una sola pieza, pero no es tan bueno. ¿Por qué? Porque aquí sí hay interacción de las partes más antiguas con las partes más modernas. Cosa que en una matrushka, la muñequita que queda adentro no tiene ninguna relación con la muñequita que queda afuera, ¿no? Aquí vemos el de la ranita otra vez, una vez más, y vemos el del cocodrilo, cómo está su esplagmocráneo, cómo está su condrocráneo, y aquí si lo transparentáramos veríamos muy poco el esplagmocráneo, el condrocráneo veríamos que es lo que sostiene los órganos de los sentidos, y el dermatocráneo es la mayor parte del cráneo en todo el cocodrilo. ¿Sí? Entonces es interesante esto. Ahora, los tipos de cráneos. De acuerdo al tipo de cráneo es como vamos a clasificar a los organismos. ¿Sí? De acuerdo al tipo de cráneo es como vamos a clasificar a los organismos. Entonces, tenemos distintos tipos de cráneos que evolucionan y nos dan ahora la serie de cráneos que tenemos
presentes en la naturaleza. Tenemos el anápsido modificado en las tortugas, el diápsido modificado en las serpientes, el diápsido modificado en las lagartijas, el diápsido modificado en las aves. Estos tres comparten el mismo tipo de cráneo, un cráneo de tipo diápsido. Ahorita vamos a hablar de qué es esto, ¿sí? El cráneo sinápsido únicamente se presenta en mamíferos, pero de manera modificada. Bien. Ahí están una vez más, ¿no? Los tipos de cráneo. Una vez más. Estos cráneos, estos tipos de cráneos se basan su nombre en la presencia de fosas. Fosas son una serie de huecos donde se van a fijar los músculos. No necesariamente el hueco es profundo y tiene una luz. Muchas veces nada más con que sea que presente un cambio de nivel ya es un hueco y no necesariamente lo vamos a ver así como que entra hacia el interior, ¿sí? Como que tiene un hueco muy grande que entra hacia el interior, como en el caso que sí ocurre de la cuenca ocular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo los tipos de cráneo. Los cráneos de tipo anápsido. Es un cráneo carente de fosas temporales o postemporales. Este es un posorbital, este es el escamoso, este es el postemporal, ¿sí? Yugal, cuadratoyugal, cuadrado, y vemos que no tiene ninguna fosa, solamente tiene el hueco para la cápsula óptica, o sea, para los ojos, y el hueco de la cápsula olfatoria. ¿Sí? Este se considera de los más primitivos, se presenta en tortugas. Se considera primitivo, pero el de las tortugas ya está modificado, entonces realmente ya no es tan primitivo, es evolucionado, pero proviene de uno de los tipos de cráneos más primitivos. El siguiente tipo de cráneo va a presentar dos fosas temporales y dos fosas posorbitales a cada lado. Es el diápsido. Se presenta en reptiles y aves. Claro, ya lo que se presenta en reptiles y aves es lo que se conoce como el diápsido modificado. ¿Sí? Entonces, este tipo de cráneo tiene estas dos fosas, postemporales y posorbitales, que sirven de anclaje a músculos, y pues va a haber modificaciones de este cráneo. Por ejemplo, me parece que en las aves el yugal no llega a conectar la fosa con la cuenca ocular, me parece. Hay un hueco por aquí, algo así. ¿Sí? El euriápsido es otro cráneo. Este cráneo ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque este tipo de cráneo lo tuvieron reptiles extintos muy primitivos como los plesiosauros, ictiosaurios y placodontes. Se extinguen y entonces este tipo de cráneo ya no tiene una continuidad con ningún cráneo en la actualidad. Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar, oye, ¿qué tipo de cráneo es el que ya no existe actualmente? Pues un cráneo de tipo euriápsido. Ya no existe. ¿Lo encontramos? Sí. Solo tiene una fosa temporal o posorbital a cada lado. ¿Lo encontramos? Sí, pero lo encontramos únicamente en organismos extintos. Ergo, ya no existe. ¿Sí? Y el cráneo que nos caracteriza a nosotros, a los reptiles mamiferoides y a nosotros, es el cráneo sinápsido. Presenta una sola fosa temporal o posorbital a cada lado. Reptiles mamiferoides y muy modificado en mamíferos, por eso se llama sinápsido modificado, ¿sí? La fosa está limitada en su porción superior por los huesos escamoso y posorbital. Aquí está. ¿Sí? Este es el posorbital y este es el escamoso. ¿De acuerdo? Entonces, ojo y muy importante,
que se aprendan los tipos de cráneo de acuerdo al organismo que se trate y qué tan evolucionados. Anápsido, diápsido, euriápsido, sinápsido. Son 4 tipos de cráneos. Ahora, ojo, si se dieron cuenta, en ningún momento mencioné ni a peces cartilaginosos, ni a tiburones, ni a peces óseos, y menos anfibios. Estos tipos de cráneo, estos 4 tipos de cráneo, solo se presentan en amniotas, es decir, a partir de reptiles hacia mamíferos, nada más. Entonces, para que no se hagan cuentos chinos de que, pues, oye, la rana, ¿qué tipo de cráneo tendrá? Pues la rana es la más primitiva, se me hace que tiene un cráneo anápsido. No, el tipo de cráneo de la rana no tiene nada que ver. No tiene todavía que ver con porque no posee toda esa musculatura que poseen estos cráneos. No hay fosetas donde se inserte el músculo en este tipo de cráneos, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante que tengan en cuenta que los 4 tipos de cráneos que vimos es a partir de amniotas. No, los anamniotas no los tomamos en cuenta y no tienen tipo de cráneo, ninguno. Es un cráneo típico de rana, un cráneo típico de pez óseo y un cráneo típico de tiburón. Pero a partir de los amniotas tenemos estos 4 tipos de cráneos. ¿Sí? Bien. De esta forma vimos ya muy rápidamente lo que es el esqueleto craneal. Vamos a pasar al esqueleto postcraneal, lo que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y vamos a ver, para otra clase, vamos a ver los dientes como parte del esqueleto. Los dientes los podemos ver como parte del digestivo o como parte del esqueleto. En cualquiera de los dos sistemas tienen cabida los dientes. El esqueleto somático es aquel que encargado del sostén interno del organismo. Se divide en axial y apendicular. Al axial pertenecen la columna vertebral y las cinturas. ¿De acuerdo? La columna vertebral va a variar según el tipo de vértebras y según el clado. Es decir, las vértebras no son iguales en todos los organismos. Aquí también, por ubicación, vamos a nombrar a las vértebras de cierta forma. Pero si se dan cuenta, solo tiene 2 tipos de vértebras. Ya tiene más tipos de vértebras, más tipos de vértebras y más tipos de vértebras. Entonces, para eso, espero sirva este cuadrito. La columna vertebral de peces óseos y cartilaginosos solo tiene 2 tipos de vértebras, precaudales y caudales. Tan, tan. En anfibios y reptiles, las vértebras precaudales se dividen en presacras y sacras. ¿Sí? Las presacras se dividen a su vez en cervicales y dorsales. Es decir, vamos a tener vértebras cervicales que están en esta parte del cuello. De hecho, nuestro cuello son únicamente vértebras cervicales y las vértebras dorsales son las que ya comienzan a cubrir parte de la caja torácica. Por eso ya en aves y mamíferos les llamamos a las dorsales, se dividen en torácicas y lumbares. ¿Cuál va a ser la diferencia? La torácica tiene, en aves y mamíferos, la torácica tiene costillas, tiene conexión a las costillas. Si yo toco las costillas y deslizo mis dedos hacia atrás, hacia mi columna vertebral, voy a tocar una vértebra torácica. Si yo no toco costillas y voy deslizando mis manos hacia atrás, paso por los riñones y toco las vértebras que están a la altura de los riñones, esas son vértebras lumbares. ¿Cuál es la diferencia? Que las torácicas tienen costillas y las lumbares no. En el caso de mamíferos
de vertebrados mamíferos. ¿Sí? Porque resulta que, por ejemplo, en los reptiles y las aves, las vértebras cervicales tienen costillas cervicales. ¿Sí? Entonces tienen costillas cervicales y porque ahí se anclan más músculos. Ahora, por la forma, las vértebras pueden tener distintos tipos de forma. Tenemos las vértebras anfisélicas, que son así, cóncavas de los dos lados. Y son esas, ahorita vamos a ver en quiénes se encuentran. Tenemos las vértebras prosélicas, que están cóncavas de un lado y redondeadas del otro. Las vértebras opistocélicas, que están al revés que las prosélicas, ¿sí? Las vértebras acélicas, que no tienen, son planas, no tienen ninguna forma diferencial hacia uno u otro lado, ¿sí? Y las vértebras heterocélicas, que están muy modificadas. Bien, vamos a ver aquí, una vez más, las acélicas, anfisélicas. Fíjense, la notocorda en dónde está, o cómo se dibuja, cómo se ilustra en estas zonas, ¿no? Las prosélicas, opistocélicas y heterocélicas. ¿Sí? Ahora, ¿qué animal tiene qué tipo de vértebras? Muy fácil. Los cartilaginosos y óseos tienen vértebras de tipo anfisélico. Centro cóncavo, tanto en su porción anterior como posterior. Cóncavo, cóncavo. Así son las vértebras. De hecho, luego en Acapulco pasan a vendernos algunos collarcitos hechos de vértebras de tiburones o vértebras de peces, y aquí por donde pasa la notocorda, por ahí pasan la cuerdita y las engarzan y nos forman una especie de collar. ¿Sí? Como ya vieron con Abraham, hay dos tipos de vértebras, ¿no? Las vértebras, en el caso de los peces cartilaginosos y óseos, las vértebras de tipo precaudal, que tienen esta basapófisis o costilla, pero no es una costilla real. O algunas, en el caso de los tiburones, tienen nada más la basapófisis, realmente no hay costillas. Por algo la carne de tiburón no tiene espinas. Las espinas no son otra cosa más que costillas, muy delgaditas. ¿Sí? Entonces, y en las vértebras caudales ya tenemos, en lugar de que esté esta basapófisis, forma el arco neural, porque por aquí pasa la médula, y el arco emal, por aquí pasan la aorta caudal y la vena caudal. ¿De acuerdo? Entonces esas son las diferencias por posición, precaudales y caudales. En el caso de las vértebras caudales, ¿sí? Del tiburón, llega y se inserta, la cola es de 2 lóbulos, y se inserta hacia el lóbulo superior. Consecuencia, genera una cola que tiene esta forma, y entonces a esta cola se le llama cola heterocerca. ¿Sí? Porque la columna vertebral tiende a entrar hacia el lóbulo superior. En el caso de los peces, aquí está la diferencia. No tienen que aprenderse las partes, ojo. Ahorita no tienen que aprenderse las partes, solo tienen que aprender a diferenciar. A diferenciar una vértebra precaudal, fíjense en esto. Aquí están las costillas o las basapófisis de una vértebra caudal. Está completamente cerrada y tiene su espina neural y su espina emal, su arco neural y su arco emal. ¿De acuerdo?
Los tipos de cola, colas dificercas, heterocercas que entran así, homocercas, fíjense cómo se modifica la columna, cómo se modifican las últimas vértebras para hacer una cola más redondita y que sea una cola simétrica. Esto ya lo habíamos visto. El 9 y el 8 son los centros vertebrales y todo lo demás son espina neural, espina emal, y que se van dando modificaciones en estas para dar una estructura redonda que sostenga los radios de las aletas, los radios de la aleta caudal, y la cola entonces va a tender a ser redondita o simétrica. En el caso de los anfibios van a tener vértebras de tipo procélico. Esas se caracterizan por el centro es cóncavo en su porción anterior y convexo en su porción posterior. Las vértebras caudales se fusionan en un urostilo, aquí está. Vamos a encontrar que hay fusión de vértebras caudales, ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Ahí están las vértebras de las ranitas. Esta es la columna vertebral de un anfibio, ¿sí? Las vértebras del tronco, en sus distintas posiciones y vistas, ¿sí? Las vértebras caudales. ¿Ok? Perdón. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? Estas son las vértebras en una salamandra, de las más primitivas. ¿Sí? Estas son las vértebras, ahí se ve la columna vertebral y se ve el urostilo, la fusión de vértebras caudales. O sea, estas eran vértebras caudales, esta era la colita de la rana y ya se fusionaron. Se fusionaron y fíjense a qué con qué están relacionadas. Con el ilium, o sea, con el hueso pélvico de las ranas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando algo no sirve en un organismo, a veces se reabsorbe o a veces se fusiona y entonces forma parte de otra estructura. En el caso de los reptiles, algunos presentan vértebras de tipo opistocélicas, centro convexo en su porción anterior y cóncavo en su porción posterior. Así son sus vértebras. Evidentemente va a haber modificaciones. ¿En dónde se van a presentar estas modificaciones? En las serpientes, porque las serpientes están muy modificadas, evolutivamente hablando. ¿Sí? Van a estar muy modificadas evolutivamente hablando. Entonces ahí va a haber modificación, va a ser más difícil ver este tipo, que son este tipo de vértebras, pero son este tipo de vértebras, son opistocélicas. ¿Sí? Las vértebras opistocélicas tienen estas ventajas. Si nosotros doblamos el cuello de esta manera, como lo dobla una tortuga cuello y larga, lo más probable es que cortemos la médula y acabemos tetraplégicos, o sea, sin mover ni las manos ni las piernas, ¿no? En las tortuguitas cuello y largas tienen la ventaja de que son tan flexibles y es tan flexible la columna vertebral, la médula espinal, que no se secciona, no se cercena, perdón, y que haya un corte y sea algo peligroso. Pero vean a qué altura, cómo pueden doblar el cuello las tortugas cuello y largas, ¿no? Y esto, aquí un galápago, y eso que no es una tortuga cuello y larga. Las aves presentan vértebras heterocélicas. Ahora, las costillas de las aves tienen un proceso uncinado o apófisis unciforme. Cualquier excrescencia ósea natural, pero que haga que el hueso tenga una conformación diferente, se le llama proceso. Quiero que vean las costillas del ave, creo que tengo una... Bueno, quiero que vean las costillas del ave. Esta costilla y tiene un huesito que toca la otra costilla. Ese huesito que toca la otra costilla es el proceso unciforme. ¿De acuerdo?
Así son las vértebras de los pichones, de las palomas, de las aves voladoras. Son vértebras heterocélicas. Bueno, voladoras y no voladoras, ¿eh? Las vértebras son iguales, ahí sí, no hay cambio. En el caso de las aves, las vértebras caudales se fusionan y forman el llamado pigostilo. ¿Sí? Esto no es otra cosa más que la fusión de vértebras caudales. En nosotros, ¿cómo se llama esa fusión de vértebras caudales? ¿Lo saben o no lo saben? No, bueno, yo por lo menos no lo sé. ¿Nunca se han dado un sentón? Ahorita ya no, es más difícil, ¿no? Pero de chavitos es más factible que se dé, como somos más traviesos de chiquitos, más factible que nos demos un sentón. ¿Qué nos lastimamos cuando nos damos un sentón? El coxis. Entonces, mientras en las aves es el pigostilo, en nosotros la fusión de nuestras vértebras caudales forma el coxis. ¿De acuerdo? Y llegamos a la columna vertebral de mamíferos. Tenemos vértebras de tipo acélico, es decir, son planas por delante y planas por detrás. ¿Sí? Aquí lo está mencionando, ¿no? Que son planas en su porción anterior y planas en su porción posterior. Aquí estamos viendo el centro vertebral y estamos viendo que son planitas, ¿sí? Aquí las costillas se encuentran articuladas porque nos permiten, tienen que estar así para permitirnos respirar. Si ustedes ponen sus manos en sus costillas y jalan aire, van a sentir que sus costillas se mueven y se mueven por parte de los pulmones que están inflándose y desinflándose. ¿De acuerdo? Este cuadro que me robé de una presentación de un italiano me gustó mucho. ¿Por qué? Porque nos da una idea de cuántas vértebras tenemos en cada parte. Cervicales, mamíferos, 7. Uccelli es aves, cervicales de 11 a 15. Reptiles de 6 a 10. Anfibios, una sola cervical, que es el atlas. Peces no tienen ninguna. Entonces me gustó porque nos menciona los tipos de vértebras que tiene cada grupo. ¿Sí? Que tiene cada grupo y más o menos lo ilustra. Entre un bufo, un sapo del género bufo y un ser humano. ¿De acuerdo? Bien, estas serían las vértebras sacras. ¿Por qué se las llamará vértebras sacras, muchachos? ¿Por qué se las llamará vértebras sacras? ¿Lo han pensado? ¿A qué nivel están las vértebras sacras? A nivel de los glúteos. Entonces, este nombre de vértebras sacras se utiliza desde la época de Leonardo. ¿Por qué? Porque por delante de los glúteos, ¿qué está? Los órganos sexuales. Entonces, una manera de mostrar respeto hacia eso y que no lo tacharan de irrespetuoso en esa época, ya bastante hacía con robarse cadáveres. Creo que sí se los he platicado. Él robaba cadáveres de ladrones y de asesinos y de esa manera no era tan criticado al hacer sus disecciones para determinar la anatomía humana. ¿Sí? Pero aún así había límites, o sea, aunque fuera un ladrón, pues tenía sus partes pudendas o sus partes sacras, intocables, inviolables, sin nada de eso, ¿no? Y de ahí viene el término de vértebra sacra. Es en las partes sacras, en las partes
pudendas, las partes de la intimidad de cada persona. Entonces, fíjense aquí, lo que nos está ilustrando son las vértebras sacras de los distintos grupos y cómo se fusionan 3 vértebras, en el caso del hombre, son 1, 2, 3. Y esto ya es parte del coxis. Entonces, estas son las vértebras sacras. ¿De acuerdo? Ahí las estamos viendo, ¿no? Las vértebras sacrali, en italiano. Y este es el esqueleto de un mamífero, básicamente de una ardilla. ¿Sí? Bien, pues llegamos a la parte de esqueleto apendicular. Yo creo que aquí vamos a dejar este resumen. Vamos a continuar esto la próxima clase para poder, que ahorita todo lo que ya vimos de tipos de vértebras por posición, por forma, todo eso se les quede muy grabado. Los tipos de cráneo, o sea, ya vimos bastante. Como les digo, lo van a seguir viendo con Abraham, pero ya les va a quedar más claro, todo esto. Entonces vamos a dejarlo aquí, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver ya el esqueleto apendicular, vamos a ver las cinturas y las extremidades, y con eso, conmigo, terminamos huesos. Van a seguir viendo osteología con Abraham, y entonces nosotros ya pasamos a otro tema. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? No, profesor, de mi parte no, yo creo que tengo que como estudiar otro poquito esto para entenderlo y a ver si surgen dudas. Muy bien. Les digo, lo voy a convertir a PDF para enviárselos y que puedan tener acceso a los cuadros y todo eso, sobre todo. Lo que más me interesa, los cuadritos, ¿no? Y bueno, que repasen un poco lo de las vértebras y todo esto. Bien, entonces en este momento dejo